insólita la locución de Macri, esta vez en Mendoza. Mencionó muchas veces en los primeros 2 o 3 minutos la palabra trabajo. A propósito del G20 era la reunión. Trabajo y trabajo y trabajo, dicho por un presidente que ha terminado con el Ministerio de Trabajo como tal y lo convirtió apenas en una secretaría dependiente de otro ministerio. Escuchemos por un instante a Macri y piensen cada vez que escuchan la palabra trabajo en cuál es la realidad. Y sostenible. Y les agradezco que también, como en las otras reuniones, hayamos desarrollado un espíritu de trabajar en equipo, un trabajo juntos con el espíritu de consenso con el cual hemos liderado la presidencia argentina del G20. Y como también saben, porque ha sido muy público, estamos transitando un periodo de cambios profundos en un mundo que está también sufriendo cambios profundos. Y los argentinos decidimos atravesarlos con humildad, aceptando los problemas y con la templanza necesaria para seguir haciendo el esfuerzo correcto. La misma convicción con que nos convocamos hoy a trabajar juntos lo estamos haciendo los argentinos en todos los frentes. Estamos a pocos meses de la cumbre de líderes y es la primera que tendrá lugar en Sudamérica. Una región con ganas de aportar su visión, sus aspiraciones y de avanzar hacia un futuro mejor. Poniendo las necesidades de la gente en el primer plano, estamos logrando avances que invitan claramente a entusiasmarnos. Las prioridades de nuestra presidencia, que han tenido un gran apoyo de los líderes del G20, tienen que ver con el futuro del trabajo que claramente está en el centro de los cambios del mundo del siglo XXI. Macri piensa que el mundo lo ve bien, o por lo menos lo dice de esa manera. Ayer hablábamos de Paul Krugman, premio Nobel de Economía, que criticaba muy duramente. ¿Qué piensan? ¿Que con el ahorro fiscal nada más alcanza para llevar un poquito de felicidad a su pueblo? Hoy es Joseph Stiglitz, que en la BBC News habló muy duramente con respecto al gobierno argentino. Las medidas de austeridad van a ralentizar la economía e impondrán un alto costo en la gente. Sí, el costo lo paga la gente. Algo más de Joseph Stiglitz y sus apreciaciones sobre lo que ocurre hoy día en la Argentina. Cometió un gran error Macri al recortar los impuestos a la exportación, que eran una importante fuente de ingresos, al aumentar el déficit, el monto que tenía que tomar prestado, el costo de los alimentos y reducir los salarios reales de los trabajadores. Es decir, Joseph Stiglitz le está diciendo que se equivocó en todo. Lo que me preocupa es que una vez que se crea una crisis, dice el Premio Nobel de Economía, como parecen haberlo hecho estas políticas de mala gestión, de una forma previsible, el margen de maniobra está muy limitado. Tan limitado que cada día la situación parece desfondarse. Miren lo que UNICEF, que no hace muchos años elogiaba a la Argentina, sus planes para la niñez y para la adolescencia. Busquen ustedes UNICEF 2013, 2014, 2015. Ahora está informando de una situación cada día más grave para los niños y para los adolescentes de la Argentina. 4 de 10 son pobres. Hace 3 años eran 3 de 10 los pobres. Por supuesto, siempre va a haber niños pobres en el mundo capitalista. La Argentina se enfrenta a un complejo entorno económico que plantea retos y decisiones difíciles para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Y mientras tanto, para que la situación empeore, hoy nos encontramos con la información de que en los supermercados, las grandes empresas, siempre favorecidas, por supuesto por el gobierno, y nunca controladas por el gobierno de la jauja del libre mercado, libertad para todos, libertad para los que tienen. ¿Cuál es la libertad del pobre cuando va a comprar? Nos encontramos con que empresas muy favorecidas enviaron una remarcación extraordinaria de precios, precios al rojo vivo después de la devaluación. Las listas de Molinos Río de la Plata, Molinos Cañuelas, Arcos, Unilever, etcétera, con subas del 15% en promedio. Lo sacaron a Brown, lo pusieron en un costado. Va a seguir haciendo daño porque ellos trabajan nada más que para ellos. A tal punto que al primero que mencionamos, Molinos Río de la Plata,
Pérez Companc, hace poco tiempo, pocos días, el presidente de la República le condonó una deuda de 70 millones de dólares, es decir, 2.800 millones de pesos. Fíjese lo que es ser Pérez Companc y amanecer al día siguiente de ese decreto de Macri con 2.800 millones de pesos más, para él, para su familia, para los hijos, para los chosnos, porque por años semejante fortuna, nada más que esa que le han perdonado, encima de todo lo que ya tiene. Esto es lo que hacen. Y son tan caraduras en el comportamiento que tienen, que cuando en una conferencia improvisada, Marcos Peña, un periodista le pregunta por estos 70 millones de Pérez Companc, él dice, no sé de qué me estás hablando. Así es como se sacan de encima los temas urticantes. Ayer el presidente le condonó una deuda de 70 millones de dólares a Pérez Companc. ¿Cómo se le explica al pueblo eso? No sé de lo que está hablando. Todo es una mentira. Mire, en estos días, ayer le presentaba dos tapas de Clarín, una del año 2000 y otra del presente, diciendo exactamente lo mismo, siempre la promesa, los medios de comunicación, el que más roba de todos, que es este, que se ha quedado con el país comunicacional, decía, gesto de aprobación del enviado de Bush, y habría tontos que en la Argentina decían, che, Estados Unidos está jugándonos a favor, qué bueno. ¿Sabe usted lo que sucedió en el 2001? Mire ahora, respaldo clave de Trump a Macri en medio de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. No faltará algún tonto que diga, bueno, si Trump está de nuestro lado, si el gobierno de los Estados Unidos nos ayuda. Pero mire las tapas que le presentamos hoy, el antes y el ahora. Hace 18 años, apuran la gestión para la llegada de fondos extra. A usted le parecerá mentira, dice, pero si esto lo leí hoy. Bueno, la tapa es hoy. Duhovne dijo que podrían llegar fondos extras del Fondo Monetario Internacional para la Argentina. La historia vuelve a repetirse, como en el tango, pero el tango es mucho más lindo que esta historia de tanto dolor, de tanto abuso, de la posición dominante de quienes informan, llevándoselas siempre para ellos, porque no solamente es una cuestión ideológica, porque es mucho lo que roban, mucho aquello de los argentinos con lo que se quedan. Mire esta tapa de Crónica ahora, para reactualizar lo que está sucediendo en la Argentina. Con la gracia de Crónica, dice, de carne ya no somos. Pero después, una encuesta de Crónica reveló que el 64% de los consumidores restringió el consumo a raíz de los incrementos. Es decir, casi, puede decirse, un 70% come mucha menos carne. Naturalmente, la calidad de la alimentación, como tantas calidades de vida de los argentinos, van decreciendo. Esta es una realidad. Pero pasemos de la carne al pan. Lo que está sucediendo, el pan a 90 pesos el kilo. Piense en una familia clase media un poco tironeada para abajo. 90 kilos el kilo de pan, un kilo para la familia hace falta al cabo del día. Son 3.600 pesos por mes. ¿De dónde van a sacar 3.600 pesos por mes? Por eso la crueldad de esa militancia por el ajuste de Clarín, que decía el otro día cómo hacer que el pan duro sea más rico y se lo pueda disfrutar. Esto que le parece exagerado fue presentado ya aquí en C5N, porque es una barbaridad, es una locura. Escuchen ustedes a los panaderos hablar del tema de lo que está ocurriendo con el pan. La harina aumentó para todos igual. Todavía no sabemos dónde va a parar. Tienen que empezar a regular el mercado, tanto a los molineros como a los que tienen acopio del trigo. Saberlo no es solamente por los aumentos. El problema es que el consumo. Mirá, en los últimos 45 días cerraron más de 6 panaderías. Es una barbaridad. Esto no pasó nunca. La materia prima nuestra, que es el producto base de la panadería, no lo podemos pagar. Realidades, esta es una nota de nuestra querida colega Federica País con José Álvarez de la Asociación Capitalina. A la tarde vinieron otros panaderos a conversar con Daniela y con Adrián, y esto es lo que tenían para decir. Momento, una angustia terrible por el hecho de que no sabes con lo que te vas a afrontar al día siguiente, porque pasamos de este último lunes al lunes anterior, una bolsa de harina de 600 pesos,
a hoy valer 900, 980, 1000 pesos en algunos casos. Y la factura que pasó a ser un bien de lujo, no solo la harina, sino también la margarina. Una caja de margarina estamos hablando de arriba de 1000 pesos. Hasta hace poco nosotros preveíamos un 40% de la baja de las ventas, hoy estamos en un alrededor del 50% de la baja de las ventas. Hace un ratito con Julia Estrada decíamos que un kilo de pan y un litro de leche por día para la familia les cuestan 4.800 pesos. ¿De dónde lo van a sacar? Es muy cruel lo que está pasando. Y esto es un Estado que no interviene, un Estado que va y se sienta a leer un discurso en Mendoza, como hizo hace un rato, para decir que se preocupa por los más vulnerables. Si fuera verdad, estaría poniéndole el cascabel al gato, estaría diciendo, no, el pan no puede costar 90 pesos, permítanme, señores de los molinos, permítanme, señores productores, el pan no puede costar 90 pesos en la Argentina, en el país del trigo. De ninguna manera, nosotros vamos a regular. En alguna etapa en la Argentina eso se hizo, pero hay que tener mano fuerte para gravitar a favor de los más débiles, aunque se afecten los intereses de los que más tienen. Le digan que le van a eliminar la retención del trigo, que le expliquen cómo van a hacer para mantener el precio del pan, no a un precio internacional europeo, sino al precio de acá adentro. Las condiciones para que alguien tenga mayor rentabilidad no dependen del monto de los derechos de exportación, sino de las condiciones macroeconómicas, entre ellas tipo de cambio, entre ellas tipo de ayudas a la inversión que se pueden hacer para lograr. Y si no les da el razonamiento, por lo menos háganlo por cábala, porque fíjense que cuando más altas estaban las retenciones, más ganaban, así que si no les entra por la razón, que les entre por lo menos por la cábala, digo, ¿no? Digo esto. Yo no tenía curiosidad hasta hace un tiempo de cómo hacen para vivir los pobres, porque lo conozco de origen. Pero ahora sí, hay que preguntarse, pregúntese usted. Es una forma de solidaridad, de no permanecer indiferente. ¿Cómo hacen si un kilo de pan y un litro de leche se le va a ir a 4.800 pesos? Si le vienen las tarifas que le vienen, del gas, de la electricidad. No hay tarifa social, prácticamente. Mire lo que dice Osvaldo Bassano, un gran luchador a favor de los consumidores. Barbaridad de un gobierno que no tiene la más mínima intención de beneficiar personas, sino las corporaciones, y la timba financiera. A ver si entendemos. Le quitan entre el 28 y el 30% de la población la tarifa social, dividen una empresa en una forma antijurídica, sacándole todo el control que pueda tener los entes de control sobre la empresa, que ya no lo tienen, pero destruyendo los mínimos derechos de los consumidores, nada más ni nada menos para beneficiar la timba financiera y corporaciones eléctricas. Más injusticia que esa es imposible lograrlo. Esto es gravísimo. Sí, es gravísimo. Todo lo que, mire, hacemos un rápido paneo, achicado, porque cuando preparamos la columna, decimos, no podemos decir todo junto porque es abrumar a la gente, porque es dejarla todavía más angustiada, y lo que queremos es que esté informado de lo que sucede. Mire, en el sur empieza a escasear el trabajo de quienes fueron al sur para buscarlo y cada día están en una situación más preocupante. La cadena del sur, la agencia de noticias, informa que hay una destrucción masiva de puestos de trabajo en la Patagonia, Santa Cruz, Río Negro, Chubut, con fuertes caídas interanuales. Los números de la economía parecen tener un solo horizonte para la Patagonia: la destrucción masiva de puestos de trabajo registrados. Lo dicen entidades como el CIPA, que por supuesto es prácticamente indiscutible cuando se manifiesta. Hablemos del transporte, y no siempre en la capital, porque estamos muy referidos a nuestra burbuja. Demos una vuelta por Santa Fe, por Salta, por Santiago del Estero. Mire lo que se anuncia: el boleto a 35 pesos. Vaya a comprar el pan, vaya a comprar la carne y viaje después. Boleto a 35 pesos. Mire cómo afecta el ajuste en subsidios a las provincias. Eso que decía Joseph Stiglitz. Claro, sacaron las retenciones y ahora aquello que era dinero que se ahorraba la gente y que además podía consumir ya no está en el bolsillo de la gente. Ahora está en el bolsillo de las grandes cerealeras, en el inmenso negocio que han hecho. A ver, busquemos la industria automotriz. Mire lo que ha pasado. Ya los que tienen más empiezan también a sentir el impacto. Las ventas de las automotrices cayeron más de 31% en agosto. Tenga el sueño, mientras tanto, de ir a la vivienda propia.
¿Sabe cuánto es lo mínimo que tiene que ganar para acceder a un crédito UVA? Mire este informe. Hay que demostrar un ingreso de 90.000 pesos para ingresar a un crédito UVA. En mayo del año pasado eran 26.000, un incremento de casi 250%. Imagine también la situación de los que entraron en aquellos créditos y están referidos a la inflación. Sí, tenían razón cuando se decían por parte de los integrantes del anterior gobierno, queda un país cómodo para la gente, pero muy incómodo para los dirigentes. Claro, ahora se trastocó. Los dirigentes eligieron la comodidad, el libre mercado, y la gente vive la incomodidad de su realidad. Va a ser incómodo, sobre todo si le piensan sacar derechos que ha ganado la gente. Va a ser muy incómodo, va a ser muy incómodo. Si por ejemplo se quiere privatizar nuevamente Aerolíneas Argentinas o YPF, si por ejemplo se le va a negar a los jubilados los 2 aumentos anuales, con todo lo que esto significa, haciendo el último aumento del 38% anualizado, la asignación universal por hijo que aumenta todos los años, que los trabajadores puedan libremente pactar sus salarios como lo han hecho, ganándole siempre en poder adquisitivo a la... ¿Sabe cuál es la corrupción que duele? La de las políticas públicas, la transferencia de la renta, eso que hizo entre los maizales Macri como primer acto de gobierno, quitar las retenciones y por lo tanto, poco a poco, y algunas a cero, y por lo tanto quitar ese dinero de la gente. Esa es una política pública corrupta, porque no se puede vivir para los que más tienen en contra de los que menos tienen. Eso es corrupción, una corrupción que afecta directamente su bolsillo. Una situación que además se padece en medio de todas las contradicciones de quienes un día dicen una cosa y otro día otra, porque no tienen formalidad, porque no tienen seriedad. Mire este Macri contra Macri que le presentamos ahora. Pero nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Porque sabemos que con esta devaluación la pobreza va a aumentar. En este país no tenemos problema de dólares, este país produce dólares, vamos a exportar el doble de alimentos, ya con los que exportamos hoy alcanza. Y el dólar empezó a subir. Ante esta situación reaccionamos rápido. Le pedimos ayuda al Fondo Monetario Internacional. Pero yo sí me tengo confianza a armar el mejor equipo de los últimos 50 años, convocando a los mejores de este país, para poner el país a crecer, para crear oportunidades de progreso y que todos podamos vivir mejor. En cuanto al equipo de gobierno, he tomado la decisión de reducir la cantidad de ministerios a menos de la mitad. Y también quiero proponer también una revolución en la calidad educativa. ¿Quién puede pensar que yo no querría pagarle a todos los profesores universitarios todo lo que piden? Claro que querría darle más aumento a los profesores universitarios. Y ahí también los convoco a nuestros científicos y al buen trabajo del CONICET para que tenga un mayor impacto social. Y jamás he estado en contra de la ciencia y tecnología, siempre lo que he rescatado de este gobierno ha sido eso. Me encantaría tener más presupuesto para ciencia y tecnología, donde se construye el futuro del país. Bueno, podríamos seguir, es interminable. Una contradicción vigente es la que tienen con los precios cuidados. Mire ámbito financiero, de qué manera piensan en el diario cómo el gobierno se aferra a precios cuidados y lo monitorea Macri en persona para darnos tranquilidad. Es toda una política precios cuidados. Mire qué contradicción, ¿se acuerda cómo despreciaban los precios cuidados? Que cuidaban a la gente porque se vive en el capitalismo, no se vive en la situación de reparto total, se vivía poniéndole un dique a los que más tienen, a los que más se la llevan. En consecuencia, se les exigía tener precios cuidados. Ellos lo perdieron de vista. Prácticamente se olvidaron de los precios cuidados. Mire cómo lo despreciaban. Eliminación de precio máximo, mínimo, sugerido. Todo eso de los precios cuidados no son lo nuestro. No creemos en eso y no creemos en esa política. Todo eso de los precios cuidados no son lo nuestro.
no creemos en eso y no creemos en esa política. De precios cuidados, ¿eso va a seguir vigente, el tema de una balanza? No hace falta porque vamos a bajar la inflación. Eso es una mentira que existe en poquitísimos casos y una muestra que no es la que alcanza la mayoría de la gente. Yo creo que los argentinos pueden ir al supermercado y en la primera semana, en la segunda semana, en la cuarta semana, el quinto mes, los precios sean los mismos, como le pasa a los uruguayos, a los chilenos, a los paraguayos, no les aumentan los precios todas las semanas, todos los meses. Viven en economías estables porque no tienen inflación. Bueno, ahora sí tienen que ir a los precios cuidados, pero por supuesto, como no los cuidaron, les ocurre esto que le vamos a mostrar. Miren el 2014, 1 kilogramo de tapa de asado, 44.10. En el 2018 no hay. 2 kilos de pollo, 38 no hay ahora. 1 kilo de tomate, 2014, 12. Ahora no hay. 1 kilo de pan, 18 pesos. Ahora no hay. No hay ese precio cuidado. Un vino Malbec, 36 pesos. Ahora no hay. Helado de palito, 36, no hay. Porrones de cerveza, bueno, usted mire la lista. Esto es así ahora. Gracias a Daniel Aprile, que nos preparó este cuadro para mostrar lo que sucede en la realidad de los precios cuidados, por más que Macri parece ponerse al frente para monitorearlo, cosa muy graciosa. Mire, cuidar los precios es jugarse con distintas ideas. A veces no salen, pero a veces le sirven a la gente. ¿Se acuerda cuando había precios cuidados para la carne? ¿Se acuerda de los camiones que llevaban carnes al conurbano y a otros lugares de la República Argentina? Recuerde esta escena, porque también vale la pena. Estamos cotejando modelo contra modelo. No le damos demasiada vuelta al asunto, ¿eh? Estamos queriendo invitarlo a reflexionar, a comparar cuál es la corrupción que a usted le duele, la que directamente afecta a su vida, la que le quitó la carne, la que le está quitando el pan, la que le quita el guiso, la que se lleva absolutamente todo, la que lo hace abandonar la prepaga, la que le hace mirar el saldo que le queda de su cuenta de jubilado y ver que parecen chirolas. Entonces es necesario comparar políticas públicas, entender lo que le ha pasado a la Argentina y no el bla 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 de lo que por ejemplo hoy se decía en Mendoza. Nos importa el trabajo, el G20 trae trabajo. ¿Qué trabajo? ¿Dónde? ¿Y a qué precio? ¿Cómo lo están pagando ese trabajo? Recuerde lo de precios cuidados. Este lanzamiento que estamos haciendo acá, que es tan importante para la política de precios que está desarrollando el gobierno nacional, es un resultado de todos. Y hoy, con los camiones que tenemos acá atrás, estamos trayendo al vecino de Berazategui carne a precios populares. Es decir, a precios donde lo que paga el vecino es lo que tiene que pagar y nadie le sacó de más. En un país como la Argentina... Ya está bien, es un recordatorio, al paso, tan solo una imagen para que usted evoque otras, porque usted estaba quizás en ese barrio o en otro por donde pasaron, y le llevaron la carne un poco más barata, porque siempre hay dificultades, porque nadie tiene la panacea, nadie tiene todas las verdades, nadie puede hacer, en un país tan injusto, desde el fondo de la historia como la Argentina, nadie puede hacer que todo el mundo al mismo tiempo esté en una situación holgada. Pero entonces hay que estar socorriendo permanentemente a los más vulnerables, hay que estar al lado de ellos, no pavoneándose con un discurso escrito para anunciar que viene el G20, porque la Argentina es tan fantástica que el mundo se asombra. Los premios Nobel, por ejemplo, están azorados, de verdad, con lo que ocurre en la Argentina. Y le hemos mostrado nada más que dos, bien conocidos, Paul Krugman y Joseph Stiglitz. Después está la eterna discusión con la gente de campo, que tiene a veces sus argumentos, algunas veces tienen razón, sobre todo cuando son pequeños productores, no cuando son los grandes productores. Entonces, cuando uno asiste a la discusión de esa destacada figura de la política, que es Miriam Bregman, con Dardo Chiesa del CRA, bueno, lo que van a ver es una discusión que es interesante, es instructiva. Después verán que Dardo Chiesa se va. No se va por la discusión con Miriam Bregman, se va porque acto seguido de sobrepique lo tomó Solano y entonces no pudo aguantar más y se tuvo que ir de esa entrevista en la que se estaba discutiendo en estos términos.
todo esto que el campo tiene que crecer y todas esas frases que dicen todo el tiempo, no crearon un solo puesto de trabajo. ¿Dónde están los puestos de trabajo? ¿Dónde están? ¿Por qué mandan la gendarmería? ¿Por qué mandan la prefectura a defender la gran propiedad terrateniente de la tierra? Decimos que hay que hacer una asamblea constituyente que sea libre y soberana y que pueda discutir los problemas verdaderos del país. La propiedad terrateniente, la deuda externa, la ruptura con el Fondo Monetario. Si no, ningún título. Hay que luchar. Yo lucho todos los días para que eso... No, lo que es una frase hecha es que el campo trabaja, que el campo siempre sufre. Yo nací en el campo. ¿Saben cómo los escuché llorar? Toda la vida los escuché llorar. Siempre lloraron. Y cuando hay inundaciones lloran, uy, nos inundamos. ¿Qué hace el Estado? Todos los gobiernos. Va y les pone plata a los empresarios. ¿Quién queda en la calle? El pobre peón, que en general está en negro, cobra mal y cuando el patrón quiere. Pero ¿sabe qué? Yo me crié en el campo, yo lo conozco, a mí no me la contaron. No me la contaron. Eso sí, van los domingos a rezar a la iglesia. A ver, Gabriel, dar la imagen de gente sencilla. Bueno, unos minutos después le tocó Solano y era un mal día para Chiesa. Lo que sucede con el campo, con todo respeto, es que le cuesta generar trabajo. Mire lo que sucedió desde que quitaron las retenciones el gobierno de Macri. Uno piensa, le dan ventajas al campo, le van a dar trabajo a mucha gente. Dan muy poco trabajo y muy mal pago. La industria dio 18,9, comercio 18,8, esta fuente es el CEPA en base a tesis, transporte 8,9, construcción 7,3, el campo mejoró un 5,1%. Pero además mire los salarios, que son bastante distintos también. Entonces, uno le puede aportar al campo el respeto que merecen quienes trabajan, quienes muchas veces lo hacen con sus propias manos, no los que viven en la capital y ordenan el trabajo afuera, sino los que con 100 hectáreas, 50 hectáreas las tienen que hacer rendir. Crearon, mire la cifra, 6.042 puestos de trabajo en estos años. El aumento solo fue del 1,9%, 1,9%. No sé si está la cifra de los salarios, que también importa, porque están muy por debajo de los otros. Pero servía como ejemplo, para ver por qué es que tantas veces tenemos que discutir con la gente de campo. Hay que decirlo mejor, no con toda la gente de campo, no con el productor que recibe monedas, no con el tambero que también recibe monedas mientras ve que la leche ahora se fue a 33 pesos, cosas por el estilo. De esa gente somos absolutamente solidarios, por cierto. Hay mucha desigualdad también en el campo. Por eso es que hay tantas entidades. Algunos cuidan, Federación Agraria históricamente, cuidan un poco más a los que menos tienen. Y la sociedad rural cuida a los que más tienen. Y ahí las cosas no son, como decía muy bien Miriam Bregman, para mirarlas siempre con el respeto que exige la gente de campo. Y todo esto tiene que ver siempre con la corrupción. Escúchelo a Macri, nada menos que a Macri. Mire, si usted me dice qué es lo que más le molesta de Macri, claro, como yo no tengo necesidades urgentes, como yo puedo comprar la cantidad de pan que quiero y puedo comer asado por ahí, me permito el lujo de indignarme con la desfachatez de Macri para hablar de la corrupción. Ha crecido la conciencia de que no podemos seguir gastando más de lo que tenemos. Vivir por arriba de nuestros ingresos. Y mucho menos convivir con la corrupción. Por eso voy a explicarles por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Sí, por culpa de la corrupción. Bueno, Macri tiene una historia que no viene ahora al caso de recordarla en su totalidad. Pero no vayamos a la historia, vayamos al Macri de hoy, al Macri que es presidente con una campaña en la cual su partido y él mismo mintieron. ¿Quién lo dice? No lo dice Pravda de Moscú, en los tiempos en que era Pravda. No, lo dice el diario La Nación. El diario La Nación toma un libro que se llama La Raíz, del mismo autor de la nota, y cuenta cómo los candidatos gastaron varias veces más de lo que declararon. El libro La Raíz muestra que Macri superó 11 veces lo que informó. Habló de 100 millones y gastó 1.700 millones. ¿De dónde salieron, Macri, los 1.600 millones restantes? ¿Dónde se justifica y se explica esa plata negra? El equipo de Macri gastó más de 1.760 millones durante la campaña presidencial de 2015, más de 11 veces lo que declaró ante la justicia electoral. ¿De dónde venía la plata negra, Macri? Eso es corrupción. La misma corrupción que usted dice es de la política. Bueno, admitámosla. Pensemos que algo hay que hacer, háganlo, pero no hable de la corrupción de los otros sin que se le caiga la cara de vergüenza.
No es justo, no es correcto que salga muy campante, muy compungido a hablar de la corrupción para que esto esté atado al desfasaje brutal de un gobierno ya fracasado. Mire, vamos a poner una placa para que se entienda bien claramente. ¿La tenemos? Los gastos de campaña, para recordarlo, ahí está. 1.760 millones, 11 veces más lo que se gastó, lo que se informó que se había gastado. Y después viene la corrupción a la que alude Macri, a la que están investigando con esta historia de los cuadernos, que es parte de lo mismo que a Macri le permitió, decir gasté 100 y gastar 1.760 millones. El bendito o maldito dinero de la política, pero es lo mismo, la misma historia. A unos le piden para que den porque si no, no quieren dar, en el caso de que sea cierto lo de los cuadernos. Y otros le dan para asegurarse los negocios futuros. Siempre está el negocio de por medio del empresario que pone, o para quedarse con una licitación, o para ganarla fácilmente cuando el gobierno sea de su palo. Mire lo que está sucediendo en torno a esos personajes insólitos, increíbles, indescifrables ya, que se llaman Stornelli y Bonadío. Mire lo que denuncia un abogado, en este caso de Llorens. Las personas en esta causa están detenidas al solo efecto de obligarlas a confesar. Esto es una vuelta a la época medieval. Pretenden extraer confesiones a partir de castigos físicos. En este caso, la detención. Una persona es trasladada, sacada de la cárcel a las 2 de la mañana y de vuelta a las 5 de la mañana del día siguiente para ser notificada de una resolución que podía ser notificada en el penal. Y este tipo de procedimientos es usado como método de ablande y que en el interín fue abordado por el fiscal sin la presencia de la defensa y el fiscal le sugirió que declarase como... La justicia es así. A veces se sufre en carne propia. Yo le contaba ayer las causas que me van llegando, causas penales ahora, que algún día sumadas podrían determinar que uno vaya preso. Bueno, hoy, cuando terminé mi trabajo en la radio, al mediodía salí por otro lado, o pensaron que había salido, y un compañero mío se encontró con 2 policías que iban a buscarme. Un juicio de un compañero de trabajo contra la radio donde trabajábamos antes. Era a las 12 la cita, no me lo habían advertido. No lo tenía en cuenta, me mandaron a buscar con 2 policías, un juez Ramonet. Me iban a meter en un coche policial y me iban a llevar a declarar en un juicio de que usted ha vivido seguramente circunstancias como esa. Así está la justicia. Pero, como le decía ayer, por lo menos hay quienes todavía estamos con una cierta libertad. Pero no es así para los dueños de este canal. No es así para decenas de presos políticos. Ya les hemos hablado en más de una ocasión de Milagro Sala, de Esteche, de Vido, de Carlos Kirchner y tantos etcétera. Pero estos 2 hombres, que son de alguna manera periodistas porque manejan una empresa periodística, imagine que fuesen presos directores de otros medios periodísticos, el escándalo que sería. ¿Dónde están los serviles de Fopea? ¿Dónde está ADEPA? ¿Dónde está el reclamo que tienen que hacer para que estos 2 hombres queden en libertad? Porque no tienen que estar presos, sencillamente no tienen que estar presos. Incluso si fueran culpables, cuando eso pudiese demostrarse, posiblemente no les tocase ir presos por el tipo de juicio que se está haciendo. Pero los llevaron presos y por supuesto tienen que atender desde la cárcel el trabajo de las 500 personas que trabajamos aquí, con todas las dificultades, que por suerte, enhorabuena lo pueda decir, que no decaigan en ese esfuerzo. Ha mejorado levemente la situación. Por supuesto estamos todavía lejos de lo que corresponde y los trabajadores de aquí bien lo saben. Pero presos como están injustamente, menos todavía pueden hacer. Por eso es que le decimos cada día en la Argentina de hoy, mi justicia.